Señores asesorados, nuevamente buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la lección 5, con la lección 4 y 5 de lógica jurídica. A ver, voy a compartir mi pantalla. Listo. La semana pasada habíamos hablado sobre la lección 1, 2 y 3, que más que todo hace alusión a los conceptos básicos. Hemos aprendido ya a formalizar aquel lenguaje natural con aquellos operadores lógicos y también en letras, que es lo que nos va a interesar. Hablamos también después sobre la división entre la lógica moderna, lógica antigua. No se preocupen para aquellas personas, por ejemplo, como Guillermo, de que recién se está conectando a partir del día de hoy, puede encontrar las diapositivas en el aula virtual, en la sección de lógica. Ahí también vas a poder encontrar, Guillermo, 2 videos de las clases que se han tenido hasta el momento. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la lección 4 y lo que vamos a hablar es sobre los principios lógicos supremos. Estos principios lógicos supremos son muy importantes para poder entender y esquematizar todo lo que se refiere a un lenguaje formalizado. Entonces, los principios lógicos supremos son cuatro, y entonces lo que vamos a hacer es desarrollar brevemente cada uno de ellos para poder pasar a la lección número 5, que es la que nos compete, que es la más importante, para poder ya hablar de una lógica proposicional de predicados, que es ya la puerta para poder empezar a poder confeccionar la tabla de valores, entre otros, ¿sí? Entonces, empecemos con el principio de identidad. El principio de identidad puede ser definido desde dos perspectivas. Una perspectiva mucho más filosófica por parte de Mario Moro, que señala de que todo sujeto puede ser predicado de sí mismo. ¿Qué significa? García Maínez, que es un jurista mexicano, él lo define de una manera mucho más sencilla, desde un punto de vista lógico, y es alusión a aquel juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo. Entonces, dice, el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. ¿Qué significa? Aquí lo podemos esquematizar. P es igual a P. Por ejemplo, este lápiz es igual al mismo lápiz. O sea, toda persona es un reflejo de sí misma. O en este caso, el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es idéntico a su identidad. Entonces, sin embargo, si bien es cierto, este principio es sencillo, o sea, porque P es igual a P, Q es igual a Q, de repente, tal vez, a ver, por ejemplo, Guillermo es igual a Guillermo, Luis es igual a Luis, sin embargo, esto no es fijo y esa es la gran observación que se le hace a este principio de identidad. ¿Por qué? Porque aquel Guillermo Tantalián que estamos viendo hoy día, 20 de mayo del 2019, no va a ser igual al Guillermo Tantalián del 20 de mayo del 2030. Vamos a estar frente a personas distintas, tanto en forma de pensar como físicamente. Entonces, es por esto de que este principio de identidad, tanto así es, por así decirlo, tal vez para seres fijos e inmutables puede ser como la matemática, puede ser de que sí funcione, pero para nosotros, como aquellas personas que estamos en constante cambio, este principio de identidad no se aplica. Entonces, el principio de identidad no siempre va a ser fijo o inmutable, ¿sí? Continuamos. El siguiente principio es el principio de no contradicción. De igual manera aquí Mario Moro, desde un punto de vista más que todo filosófico, nos señala: dos juicios de los cuales uno afirma lo que el otro niega no pueden ser simultáneamente verdaderos.
Esto es obvio, ¿no? Si es de que, por ejemplo, tenemos dos formas de pensar, dos juicios, que uno afirma algo y el otro lo contradice, obviamente uno de ellos tiene la razón, uno de ellos es verdadero. Y esto es generalmente lo que el juez es el razonamiento lógico que todo juez aplica al momento de emitir una sentencia. Si estamos frente a los argumentos esgrimidos por dos partes, demandante y demandado, entonces el demandante va a alegar A, mientras que el demandado lo que va a alegar es la negación de A. Entonces el juez lo que tiene que determinar es que ante esos dos juicios, necesariamente uno tiene que ser verdadero y otro tiene que ser falso. No pueden ser verdaderos a la vez. Entonces, García Maínez también, desde un punto de vista lógico, define de que dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos, ¿sí? Solamente uno de los dos es falso, mientras que el otro es verdadero. Siguiente, el principio del tercio excluido o también denominado tercio excluso. Mario Moro, de igual manera, desde un punto de vista filosófico, nos señala de que entre dos juicios contradictorios no existe término medio, o sea, o es blanco o es negro, no hay un intermedio, ¿sí? Después también García Maínez nos señala, dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos, que es, por así decirlo, eh, una consecuencia de este principio de no contradicción. ¿Es verdadero o es falso? Uno de los dos. De igual manera aquí, dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos. Uno de los dos tiene que ser verdadero, ¿sí? Ahora, después también, esta lección es muy pequeña, así de que vamos a tener tiempo de sobra para poder hablar sobre la lección número 5, que es la que nos importa. Ahora, hablemos aquí sobre el último principio, que es el de razón suficiente. Este principio de razón suficiente significa de que todo juicio, para ser verdadero, tiene que tener un fundamento suficiente. Y esto es lo que lo podemos ver, por ejemplo, desde una perspectiva judicial. Por ejemplo, ¿no? Ya habíamos dicho de que cuando tanto demandante como demandado alegan sus propios argumentos y el momento que tiene el juez de poder decidir cuál de esos dos fundamentos es el adecuado, si es que va a fundar o no la demanda, lo que tiene que hacer el juez es, a través de su sentencia, es emitir su pronunciamiento y exponer por qué motivos, tanto fácticos como jurídicos, se encuentra de acuerdo. Y esto es lo que nos dice el principio de razón suficiente. Todo juicio, para ser verdadero, tiene que estar fundamentado en algo. Entonces, yo como juez, yo no puedo fundamentar tal vez simplemente porque un día amanecí y tal vez dije, ay, pobre demandante, no vamos a darle la razón. Eso no es una razón lógica para poder sentar posición en un determinado argumento, sino tal vez en función de lo que señala el artículo tal de la Constitución, en función del artículo tal del Código Civil, o tal como señaló el demandante, lo cual se colige de los medios probatorios adjuntados en la demanda y que fueron admitidos en un saneamiento procesal, entonces ahí nosotros podemos indicar de que tal cosa se cumple en función de. Entonces, el juez en su sentencia tiene que tener un pronunciamiento motivado, fundamentado, sustentado. Si no, estamos hablando frente a una vulneración. Y en este caso, que es lo que vamos a ver en el curso de Teoría General del Proceso, hablamos de una vulneración al principio del debido proceso, o sea que no se están respetando las garantías suficientes para que, para que se pueda tener un pronunciamiento acorde a derecho. Entonces, este es el principio de razón suficiente. Todo juicio, para ser verdadero, tiene que tener un fundamento suficiente. Si no, estamos hablando de un fundamento, de un juicio falso, que no tiene las herramientas suficientes o no tiene el colchón suficiente para, para poder ser considerado como verdadero o como vasto, ¿sí? Entonces, ahora, como una conclusión, podemos señalar de que hemos hablado de 4 principios: identidad, contradicción, tercio excluido y razón suficiente. Sin embargo,
Sin embargo, la conclusión de esta lección es de que solamente de los tres principios, identidad, contradicción y tercio excluido, se hace referencia al juicio, pero constantemente, según sus relaciones puramente lógicas, nunca aluden a los objetos a los que los juicios se refieren. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, habíamos dicho de que el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero en este principio de identidad. Eso significa de que solamente hacemos alusión al juicio. No hablamos en ningún momento del objeto, sino hablamos desde la perspectiva del juicio, desde el punto de vista que yo tengo de ese objeto. ¿Sí? Después también, desde el principio de no contradicción, dos juicios de los cuales uno afirma y tal vez otro niega, nuevamente, hacemos alusión al juicio, más no al objeto propiamente dicho, ¿sí? Después, finalmente, en el principio de tercio excluido, hacemos alusión entre dos juicios contradictorios, nuevamente, hacemos hincapié en el juicio. Entonces, es por eso de que tanto el principio de identidad como contradicción y tercio excluido hacen alusión solamente a la verdad del juicio, mas no hacen alusión al objeto propiamente dicho, o sea, físicamente, sino únicamente al aspecto subjetivo, al aspecto de la verdad o falsedad de un juicio. Entonces, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, entonces vamos a continuar con la lección número 5. En lo que es la lección número 5, aquí sí les voy a pedir por favor bastante atención porque según como nosotros entendamos este tema, de aquí se va a desprender todo lo que viene a continuación en las siguientes clases. Esta lección 5 tiene como tema lógica de proposiciones, conceptos preliminares. Entonces, nosotros en las clases pasadas habíamos dicho de que, por ejemplo, esta estructura de aquí es un silogismo. Cada oración, tanto la 1 como la 2, es denominado premisa. Y esta premisa, en otras palabras, es una proposición, es una oración. Pero también llegamos a la conclusión de que toda proposición es una oración, pero no toda oración es una proposición. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de que las proposiciones son únicamente oraciones aseverativas, o sea, oraciones que están informando algo, de las cuales yo puedo deducir si es verdadero o es falso. En cambio, existen otros tipos de oraciones, como las oraciones interrogativas, exclamativas, admirativas, de las cuales yo no puedo determinar su verdad o falsedad. Por ejemplo, si es que yo dijera, ¿cómo quisiera viajar la próxima semana? Esto, o sea, lo que yo he mencionado ahora es una oración en la cual yo estoy anhelando, estoy mostrando mi subjetividad, o sea, el deseo que yo tengo de querer viajar. Sin embargo, de aquí yo no puedo deducir si es que ese deseo es verdadero o falso. No viene al caso. Por ejemplo, alguna norma, ¿no? Como habíamos mencionado en teoría del Estado, toda persona, o mejor dicho, aquella persona que mate a otra será reprimida con tantos años de pena privativa de la libertad. Ese enunciado es imperativo y esa estructura imperativa es propia de todas las normas jurídicas. Entonces, ese enunciado yo no lo puedo tal vez calificar de verdadero o falso. Simplemente es una estructura normativa que se compone de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Entonces tampoco calificaría como una proposición. Después, tal vez, si es que yo quisiera decir, no aguanto su voz. Con esto, lo que yo estoy diciendo, estoy señalando de que estoy molesta y es una oración exclamativa. Estoy señalando de que primero no aguanto la voz de X persona y también estoy manifestando mi malestar. Entonces,
este tipo de oraciones también, como las exclamativas, tampoco funcionan como proposición. Si es que yo digo, me parece que este curso es regular. Entonces, que yo señale esto, me parece que este curso es regular, o tal persona es buena o es mala, es un juicio de valor. Y eso, y el juicio de valor le pertenece a cada persona. Puede ser que Luis le parezca de que tal persona es buena, como que a Guillermo la misma persona le parezca que es mala. Entonces, un juicio de valor tampoco es susceptible de poder calificarlo como verdadero o falso. Por lo tanto, tampoco calificaría como una proposición. Entonces, únicamente las que pueden ser calificadas como proposiciones, es decir, estas oraciones de aquí, son las oraciones aseverativas o informativas, que están informando algo y que son susceptibles de poderlas calificar de verdadero o falso. Entonces, dijimos que este es el silogismo, estas son las premisas, que son oraciones aseverativas, y después, ¿cómo yo obtengo esta conclusión? Habíamos dicho que esta conclusión se obtenía a través de un razonamiento lógico que se denomina inferencia. Yo infiero y producto de esta inferencia entre estas dos premisas, yo obtengo esta consecuencia lógica. Por ejemplo, tenemos el CNM nombra a los jueces o los capacita. Tenemos como segunda premisa, el CNM no capacita a los jueces. Entonces, si aquí estamos diciendo de que no los capacita, entonces nos queda como opción de que nombra a los jueces. Por lo tanto, mi consecuencia es el CNM nombra a los jueces. Esa es la inferencia lógica que yo he podido realizar. Ahora, también habíamos dicho de que no solamente pensemos de que porque yo les estoy poniendo esa estructura de que hay dos premisas y esto arroja una consecuencia, no es de que solamente hablemos de que solamente un silogismo está formado por dos premisas, puede estar formado por dos o más premisas. ¿Sí? Como el ejemplo o el ejercicio que Luis desarrolló la clase pasada, donde habíamos hablado de un silogismo que tenía tres premisas. Entonces, habíamos también desarrollado sobre las diferencias entre lógica moderna y lógica antigua. La lógica moderna tiene una gran rama, que es la lógica proposicional, y que es la que nos importa para efectos de este curso. La lógica proposicional es una parte de la lógica moderna. Y las inferencias, es decir, este razonamiento lógico para lo cual yo llegué a esta conclusión, se construyen sin tomar en cuenta la estructura interna de las proposiciones. Eso también es algo que se desarrolló en la clase pasada. Indicamos de que a la lógica no le importa si es que el CNM nombra realmente o los capacita a los jueces. Simplemente lo que le importa es de que se cumpla esta estructura. ¿Sí? Habíamos dicho también, por ejemplo, habíamos señalado el siguiente ejemplo. Habíamos dicho, todo peruano es sudamericano. Primera premisa. Segunda premisa, Luis es peruano. Y de lo cual yo infiero de que si Luis es peruano y si todos los peruanos son sudamericanos, Luis es sudamericano. Entonces, a la lógica no le importa si es de que efectivamente Luis es peruano, o Luis es hondureño, o Luis es chileno. No le importa esto. Lo que le importa es que se cumpla la estructura básica de que tenemos la premisa 1 y la premisa 2 y la consecuencia es producto de la premisa 1 más la 2. Nada más. Que se cumpla la estructura lógica. Entonces, aquí también habíamos señalado de que se tome en cuenta que la gran propiedad de estas premisas es de que pueden ser calificadas de verdaderas o falsas. ¿Sí? Continuamos. Ahora, ¿qué es una proposición? Como ya lo indicamos, la proposición es una oración aseverativa. Puede ser calificada de verdadera o falsa. Por ejemplo, Dolly fue la primera oveja clonada. El átomo es una molécula. Por lo tanto, de estas dos oraciones yo puedo determinar si efectivamente Dolly fue o no la primera oveja clonada, o si el átomo es una molécula, de las cuales la primera oración sí va a ser verdadera, mientras que la segunda va a ser falsa.
Es por eso de que yo hablo de una oración aseverativa. Estoy afirmando algo, que el átomo es una molécula, pero vamos a ver si efectivamente es una molécula, si es verdadero o es falso. Entonces, este tipo de oraciones califican como proposiciones. ¿Hasta aquí todo claro? A ver, Guillermo, creo que tienes una consulta. A ver, Del átomo. Esa parte me puede repetir del sí, átomo. O sea, ¿por qué es falsa? ¿Por qué lo es falso? porque el átomo es distinto a una molécula. Mm, claro. Si no me equivoco, a ver, no sé si es que ustedes me ayudan, ¿cuál de los dos es la unidad más pequeña de la materia? Los átomos. Ya, entonces, el átomo no puede ser igual a una molécula. Son unidades mm, distintas. ya, entonces Entonces, es falso, claro. así es. Ujú. Lo que yo quiero decir es de que oraciones afirmativas, o sea, donde yo esté informando algo, esté afirmando algo, pero vamos a ver si es de que es verdadero o falso. Esa es la gran característica de las oraciones aseverativas. Y únicamente las oraciones aseverativas son consideradas proposiciones. ¿Sí? Entonces, yo también puedo decir, por ejemplo, Perú está al norte de Panamá. Estoy afirmando algo, que Perú está al norte, pero vamos a ver si efectivamente eso es verdadero o falso. Pero es falso, ¿correcto? Pero al fin y al cabo es una oración aseverativa. Entonces, toda expresión lingüística debe reunir las siguientes características para ser consideradas proposición. Oración, pero más allá que sea oración, oración aseverativa, y debe ser susceptible de ser calificada verdadera o falsa. Son las tres reglas importantísimas para poder determinar cuándo estamos frente a una proposición. Nunca se olviden de esto. A ver, un momento, por favor. Escucha, Guillermo. ¿Me puede repetir? Se ha cortado, se paró el... Ah, ya. Te decía de Ujú. que existen tres características principales para yo poder identificar una proposición. Que sea Ya. oración, no solamente que sea oración, sino que sea aseverativa, y Ujú. finalmente de que sea calificada de verdadero o falsa. Recuerden bien, por favor, estas características, perdón. Finalizando esta lección, vamos a tener un repaso. Y entre cada uno de ustedes vamos a poder identificar cuando hablamos de una proposición. Listo, continuamos. Ahora, sin embargo, aquí también es importante poder distinguir cuando no estamos hablando de proposiciones, ¿sí? Había dicho al inicio, tal vez como un juego de palabras, como un trabalenguas, de que todas las proposiciones son oraciones, pero no todas las oraciones son proposiciones, ¿sí? Mencionamos aquí, como ya les había indicado, a las oraciones interrogativas, exhortativas, imperativas, desiderativas que manifiestan un deseo, exclamativas o admirativas. Esas no son proposiciones porque no afirman o niegan algo, ¿sí? Aquí vemos ejemplos. ¿Qué es la lógica? Es un ejemplo de oración interrogativa. Debemos honrar a nuestros héroes. Es una oración exhortativa. Sea enhorabuena. Es una oración desiderativa. Ojalá, también. Casi me saco la lotería. Es una oración exclamativa, de las cuales yo no puedo determinar si es verdadero o falso. Ahora, si bien es cierto, habíamos indicado como una regla de oro, una regla básica, de que todas las oraciones aseverativas, o sea, para que sea una proposición, tiene que ser exactamente una oración aseverativa. Sin embargo, aquí hay que hacer una diferenciación. No todas las oraciones aseverativas son proposiciones, ¿sí? Aquí hay que tener muy en cuenta esto, o sea, mucho más allá todavía. Vamos a entrar a la subclasificación. Entonces, por ejemplo, el triángulo es inteligente. Aquí yo estoy afirmando algo, ¿cierto? Es una oración informativa. Yo estoy informando, o sea ilógico o no, sea incoherente o no esta oración, yo estoy diciendo, el triángulo es inteligente. Se me ocurrió decir eso, estoy afirmando algo. Eduardo es un número racional. También estoy afirmando algo.
Sin embargo, este tipo de oraciones, como el triángulo es inteligente o Eduardo es un número racional, son denominadas por la lógica como pseudoproposiciones. Tienen la estructura, es una oración aseverativa, pero la gran diferencia es de que yo no puedo determinar si es que es verdadero o falso. Yo digo, el triángulo es inteligente, pero a ver, demuéstralo. ¿Cómo demostramos que el triángulo es inteligente? Entonces, no puede ser calificado de verdadero o falso. Por lo tanto, no es una proposición y es denominado pseudoproposición, o también denominadas falsas proposiciones. Otro ejemplo más, o mejor dicho, otro tipo más de oraciones aseverativas que no son consideradas como proposiciones. Tenemos a las funciones proposicionales. Son aquellas, es toda proposición u oración aseverativa. A ver, vamos a poner esto aquí. U oración aseverativa. A ver, toda proposición, perdón, es una oración aseverativa, pero no toda oración aseverativa es una proposición. Nuevamente partimos aquí de esta regla. Ejemplos de estas funciones proposicionales. X más 3 es igual a 5. A es la capital del Perú. A ver, estas dos oraciones son aseverativas, porque yo estoy informando de que x más 3 es igual a 5 y que A es la capital del Perú. Sin embargo, ¿acaso yo sé cuánto vale X? ¿O yo sé qué es A? Entonces, como no podemos saber o no podemos interpretar el valor de X o A, también consideramos de que este tipo de oraciones son funciones proposicionales y por lo tanto no son consideradas proposiciones, al igual que las pseudoproposiciones. ¿Sí? Otra clase más. Las descripciones definidas. ¿Qué son las descripciones definidas, por ejemplo? Vamos con estos dos ejemplos. El principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. La oración así tal cual. Siguiente oración. El actual presidente de la República del Perú. Estas dos oraciones, si bien es cierto, son aseverativas, están informando algo, pero aquí falta algo. Falta reemplazar ese principal sospechoso tal vez por Osama Bin Laden o reemplazar el actual presidente por Martín Vizcarra tal vez. Entonces, estas oraciones no son proposiciones y son oraciones que contienen frases especiales que pueden ser reemplazadas por nombres propios. ¿Correcto? O de repente también, a ver, otro ejemplo, ¿no? La candidata de Fuerza Popular que actualmente se encuentra en Santa Mónica, Keiko Fujimori. Son oraciones que pueden ser, son descripciones que pueden ser reemplazadas por un nombre propio. ¿Sí? Entonces, estas son las denominadas descripciones definidas y tampoco son proposiciones, a pesar de que son oraciones aseverativas. Siguiente, los filosofemas o enunciados filosóficos. Eso es sencillo de poder identificar. Los filosofemas o enunciados filosóficos son aquellas frases o aquellos enunciados que en algún momento señalaron o señaló algún filósofo en la historia. Engels, la materia se mueve en un ciclo eterno. Sócrates, solo sé que nada sé. Entonces, estos enunciados filosóficos tampoco son considerados como proposiciones y reciben el nombre de filosofemas. Siguiente. ¿Y cuál es el fundamento? Recuerden, ¿por qué no son considerados como una proposición? Simplemente porque en la filosofía no hay verdades. ¿Sí? Los enunciados filosóficos solo expresan opiniones que son racionalmente fundamentadas, nada más. Es por eso de que no son considerados o no pueden ser calificados de verdaderos o falsos. Entonces, en conclusión, podemos llegar a
a la razón, ¿no? De que no van a ser consideradas como proposiciones los siguientes. Oraciones interrogativas, imperativas, exhortativas, desiderativas, exclamativas, juicios de valor, tal vez decir, José me parece una buena persona. No es considerada una proposición. Las pseudoproposiciones, ya hemos dicho, oraciones aseverativas, pero que no son calificadas de verdaderas o falsas. Funciones proposicionales, oraciones aseverativas, pero que tienen valores que son desconocidos, que nosotros no los podemos interpretar. Descripciones definidas, aquellas descripciones que pueden ser reemplazadas por un nombre propio. Y filosofemas, aquellos enunciados que puede haberlo mencionado o haberlos enunciado un filósofo determinado. Estas no son proposiciones. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna consulta? Listo. Continuamos entonces. Ahora, lo que nos importa. Una vez de que ya hemos determinado qué es lo que nosotros podemos denominar como proposiciones, vamos a hablar sobre las clases de proposiciones. En general, existen dos clases de proposiciones. Las proposiciones atómicas y las moleculares. ¿Qué son las atómicas? Las atómicas son aquellas que, como principal característica, van a carecer de conjunciones gramaticales típicas o conectivas. Y, entonces, o, sí, solo sí, o del adverbio de negación, como no, jamás o nunca, entre otros. ¿Sí? Por ejemplo, la Universidad Señor de Zipán es la más importante de Lambayeque. Es una proposición porque yo estoy afirmando algo. ¿Sí? Sin embargo, es una proposición atómica. ¿Y por qué va a ser atómica? Porque en ningún momento, en ningún lado de la estructura de esta oración, yo encuentro un conector. No encuentro ni i ni o. Simplemente su sujeto, verbo, predicado. Listo. De igual manera aquí, la lógica es distinta a la matemática. Aquí también no encontramos ninguna conjunción gramatical. Entonces es por eso que es una proposición atómica. Ahora, estas proposiciones atómicas, a su vez, se clasifican en dos, en predicativas y en relacionales. Simple, predicativas son aquellas que tienen sujeto y predicado, listo. Mientras que las relacionales son aquellas que tienen más de dos sujetos que se encuentran vinculados entre sí. Por ejemplo, el número 2 es par. Aquí, por ejemplo, tenemos a una proposición atómica predicativa, porque solamente aquí estamos, de rojo es el sujeto, y de azul el predicado. Nada más. Aquí en esta oración B también tenemos a una proposición atómica. El espacio es relativo. ¿Qué es relativo? El espacio. Por lo tanto, un sujeto. Y aquí es relativo el predicado. Sin embargo, tanto la oración C como la D estamos frente a proposiciones atómicas relacionales, porque tenemos dos o más sujetos. Miren bien esta oración. Silvia es hermana de Angélica. Aquí hablamos de dos sujetos que se están relacionando, Silvia y Angélica. Aquí, también en esta oración encontramos 5 es mayor que 3. Encontramos que se están relacionando 5 y 3. Por lo tanto, son proposiciones atómicas relacionales. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces, indicamos en este sentido, las proposiciones son atómicas y moleculares. Ya hablamos sobre las atómicas, ahora hablemos sobre las moleculares. Las proposiciones moleculares son también llamadas coligativas. Estas proposiciones moleculares
tiene la característica, a diferencia de las atómicas, de que sí presentan una conjunción gramatical. Y también pueden estar acompañadas del adverbio negativo. Esa es la gran diferencia. Las atómicas jamás presentan una conjunción gramatical, mientras que las moleculares sí lo presentan. Ejemplos. La lógica y la matemática son ciencias formales. Aquí vemos resaltado de rojo la conjunción gramatical y. Segundo ejemplo. ¿El tiempo es absoluto o es relativo? Aquí vemos también que están unidas por esta conjunción gramatical o. Siguiente ejemplo. Si dos ángulos adyacentes forman un par lineal, entonces son suplementarios. Aquí también encontramos otra conjunción gramatical, el sí y el entonces, que nos habla de una condición. Siguiente oración. Este número es par si y solo si es divisible por 2. Aquí el sí y solo sí, que está resaltado de rojo, también nos habla sobre una conjunción gramatical y nos hace alusión a una bicondicionalidad, que eso lo vamos a ver de aquí a unas diapositivas más. Siguiente. El Inca Garcilaso de la Vega no es un cronista puneño. Aquí nos está haciendo alusión a que el no es un adverbio negativo. Y aquí también está presente. Y por lo tanto son proposiciones moleculares. ¿Sí? Creo que eso está sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar? Aquí. ¿Cómo vamos a clasificar a las proposiciones moleculares? Presten atención, por favor. Este cuadro es muy importante que lo tengan. De igual manera, estas diapositivas ya están colgadas en el aula virtual. Así que, por favor, tratemos de memorizar estas conjunciones o estas frases. La clasificación de las proposiciones moleculares. Según el tipo de conjunción, las proposiciones moleculares se clasifican en 5, ¿sí? Conjuntivas, disyuntivas, condicionales, bicondicionales y negación. Las conjuntivas. La conjunción más importante o la que siempre, o la más usada, por así decirlo, en las conjuntivas, en las proposiciones moleculares conjuntivas, es la I. Pero también se puede utilizar otras conjunciones, como por ejemplo pero, aunque, aun cuando, tanto como, si no, ni, sin embargo y además. ¿Sí? Cuando encontremos cualquier oración, o mejor dicho, cualquier proposición acompañado de estas conjunciones, nos hace alusión a una conjunción. ¿Sí? Después, las disyuntivas. Las disyuntivas, por excelencia, la conjunción es la de o. Después, sin embargo, también se pueden utilizar otras expresiones, como ya, bien, bien, hora, sea, o, y, o, que también es usado continuamente. Otra también clasificación es la condicional. La condicional es prácticamente la más usada, es la de sí, entonces, ¿no? Por ejemplo, si es que terminas tu tarea, entonces podrás ir a la fiesta, por ejemplo. Aquí hablamos de una condición. Esa es la estructura básica de una condición. Pero también, sin embargo, se pueden utilizar otras expresiones, como si, siempre que, con tal que, puesto que, ya que, porque, cuando, de, a menos que, a no ser que, salvo que, solo si y solamente si. Después, tenemos a las bicondicionales. Las bicondicionales llevan la conjunción compuesta. Sí y solo sí. Esa es la estructura básica de una bicondicional. Sí y solo sí. Existe un valor de verdad que es idéntico. Por ejemplo, ¿no?
Una bicondicional, por ejemplo, puede ser de que todo triángulo equilátero es idéntico a decir, por ejemplo, que un triángulo tiene los tres lados iguales. Entonces, si es de que yo esas dos proposiciones les cambio de lugar y, por ejemplo, digo, todo triángulo, o sea, un triángulo que tiene tres lados iguales es lo mismo que decir que un triángulo equilátero. Entonces, esta bicondicionalidad hace alusión a una correspondencia entre dos proposiciones. Es por eso de que hacemos mención a la estructura de sí y solo sí. Esto lo vamos a ver posteriormente con los ejemplos. También muy aparte del sí y solo sí, vamos a hacer alusión a expresiones equivalentes como cuándo y solo cuándo, sí, entonces y solo entonces, por ejemplo. Y finalmente tenemos a la proposición molecular de negación. El adverbio más utilizado es el no. Sin embargo, también existen otras expresiones similares como nunca, jamás, tampoco, no es verdad que, no es cierto que, es falso que, le falta, carece de o sí. ¿Sí? Entonces, también es una característica o también son expresiones utilizadas en la negación. Ahora, vamos a hablar sobre las proposiciones conjuntivas. Vamos a ver con los ejemplos. A ver, entonces, primera oración. El es un artículo y de es una proposición. Aquí vemos de que la conjunción es y. En la siguiente oración, el número 2 es par, pero el número 3 es impar. Aquí la expresión que hace de conjunción es pero. Silvia es inteligente, sin embargo, es floja. Aquí vemos la conjunción es el sin embargo. Por eso que les dije de que tienen que aprenderse, o para así decirlo con la práctica, este cuadro de aquí. Porque lo que vamos a hacer es darles a ustedes oraciones en un lenguaje natural y que ustedes puedan formalizarlo. ¿Y cómo yo puedo saber cuándo le corresponde conjunción, disyunción o qué símbolo le puedo adjudicar? Si es que yo sé este cuadro, si es que yo manejo este cuadro y estas conjunciones. Seguimos. Tanto el padre como el hijo son melómanos. Tanto y como. Manuel e Ismael son universitarios. Aquí tenemos el también hace alusión a una proposición conjuntiva. La materia ni se crea ni se destruye. El ni y el ni también nos hace alusión a una conjunción. Iré a verte aunque llueva. El aunque también hace alusión a una conjunción. Ingresaré a la universidad aun cuando no apruebe el examen de admisión. El aún también nos hace alusión a una conjunción. Entonces, aquí por ejemplo, no es necesario que sus proposiciones estén relacionadas en cuanto al contenido. Basta la presencia de la conjunción y. ¿Qué significa esto? De que puede ser que yo diga, a ver, hoy me levanté tarde y comí arroz chaufa, por ejemplo. Ese y está uniendo esas dos proposiciones. Que me levanté tarde y que comí arroz chaufa. Ambas proposiciones no tienen ninguna relación. No existe ninguna relación entre la hora que uno se levanta con lo que uno almuerza. Sin embargo, ese y, por su misma función, está ejerciendo una función de conjunción, uniendo dos proposiciones. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir aquí. Después, son conmutativas. ¿Qué significa esto? Se puede permutar el orden de sus proposiciones componentes sin alterar la conjunción. Ojo, esto es solo posible en la lógica. En el lenguaje natural no es posible. ¿Sí? Porque, por ejemplo, esto de aquí, tal como lo vimos con Luis la semana pasada, esto yo lo puedo formalizar como P, el símbolo de la conjunción, y acá le pongo Q, por ejemplo. Es lo mismo que Q, el símbolo de la conjunción en un lenguaje formalizado, que P.
no importa el orden de las letras. En cambio, en un lenguaje natural, si es que yo menciono, Angélica se casó y tuvo 10 hijos, no es lo mismo que Angélica tuvo 10 hijos y se casó, ¿correcto? A pesar de que el i es un símbolo de conjunción, yo estoy ordenando, o mejor dicho, estoy desordenando las etapas. Primero estoy diciendo en la primera oración de que Angélica primero se casó y de ahí tuvo hijos. En cambio, si es que yo cambio el orden de las proposiciones, estoy en esta segunda oración aludiendo de que Angélica primero tuvo los 10 hijos y después se casó. Entonces, esta conmutatividad solamente se hace alusión a un lenguaje lógico, más no a un lenguaje natural, al coloquial que nosotros usamos. Hasta aquí, ¿todo claro? Listo. Ahora, acordémonos, no confundir con las pseudoproposiciones. Las pseudoproposiciones conjuntivas son proposiciones que se presentan como si fuesen proposiciones conjuntivas, o sea, tienen la i, pero no son proposiciones relacionales. No, pero en este caso no son proposiciones moleculares, sino son proposiciones atómicas. Por ejemplo, Sansón y Dalila son hermanos. Bien, aquí tenemos el i, ¿no? Pero ¿se acuerdan que las proposiciones atómicas relacionales eran las que tenían dos o más sujetos que estaban relacionados? Entonces aquí hablamos de que Sansón es el primer sujeto, Dalila es el segundo sujeto, y que esos dos sujetos se encuentran relacionados por este i. Nada más. No es de que hablemos aquí de una proposición molecular, que una dos oraciones, ¿sí? De igual manera, Sansón y Dalila son primos, tampoco. Sansón y Dalila son vecinos, tampoco. Ojo, no confundamos, aquí ya habíamos hablado de esto. El número 2 es par, es una proposición atómica, sujeto predicado. Silvia es hermana de Angélica. Aquí estamos con dos sujetos que están relacionados, Silvia y Angélica. En cambio, aquí en las moleculares hablamos de la lógica y la matemática. Son ciencias formales. ¿Correcto? Seguimos. Proposiciones disyuntivas. Hablamos de que la expresión más utilizada para una expresión disyuntiva es la O. Ahora, aquí hay dos tipos de proposiciones disyuntivas. La inclusiva y la exclusiva. ¿A qué nos hace alusión una proposición disyuntiva inclusiva? Significa de que se pueden dar esas dos alternativas, pueden subsistir a la vez. Por ejemplo, aquí vemos la primera oración. ¿Pedro es tío o es sobrino? Sí, puede darse la posibilidad de que una persona sea tío y sea sobrino a la vez, ¿no? O sea, yo puedo ser tío tal vez del hijo de mi hermano, y puedo ser sobrino porque mi madre tiene su hermana, y por lo tanto yo soy sobrino de la hermana de mi madre. No hay ningún problema, no hay ningún conflicto entre esos dos, entre ser tío o ser sobrino. Más bien, aquí la disyunción exclusiva es de Elena está viva o está muerta. Se tiene que tener uno de esos dos estados, o estar vivo o estar muerto, no se puede estar los dos a la vez. Por eso es que es una disyunción exclusiva, ¿sí? Siguiente, ¿Roberto es profesor o es estudiante? Es inclusiva, porque una persona puede ser profesor y puede ser estudiante a la vez. Yo, por ejemplo, ahora estoy dictándoles a ustedes este curso de lógica jurídica, y sin embargo yo los jueves y los viernes soy alumna de maestría, ¿correcto? Entonces, es una proposición disyuntiva inclusiva. Siguiente oración, ¿Silvia es soltera o es casada? Este estado también es exclusivo. Se puede ser soltero o se puede ser casado. No se puede ser ninguno de los dos a la vez. ¿Sí? Entonces, el inclusivo, esta proposición disyuntiva inclusiva se le denomina también débil, mientras que la exclusiva se le denomina fuerte. ¿Sí? También para que lo tengan en cuenta. Siguiente. Proposición condicional. Vamos con las proposiciones condicionales. Ejemplos. Si es joven,
entonces es rebelde. Aquí hablamos de una condición. Si una persona es joven, entonces su condición es que sea rebelde. Es herbívoro si se alimenta de plantas. El número 4 es par, puesto que es divisible por 2. Se llama isósceles, y aquí está resaltado con rojo las expresiones que aluden a una condicionalidad, siempre que el triángulo tenga dos lados iguales. Cuando venga Raúl, jugaremos ajedrez. Entonces, aquí en una proposición condicional, muy aparte de las expresiones que nos hacen alusión a una condicionalidad, debemos reconocer dos partes de esa oración. El antecedente, que es el que está aquí, y después el consecuente. Toda oración condicional, toda proposición condicional tiene esas dos partes, el antecedente y el consecuente. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Listo. Ahora, las proposiciones bicondicionales. Las proposiciones bicondicionales. A ver. Ejemplos. Es fundamental si y solo si es talibán. Sí y solo si. Habrá cosecha cuando y solo cuando llueva. Si apruebo el examen de admisión, entonces, y solo entonces, ingresaré a la universidad. También nos podría hacer alusión como, por así decirlo, únicamente, ¿no? Que únicamente yo podré aprobar el examen si es que o mejor dicho, yo solamente ingresaré a la universidad si es que yo apruebo el examen. O únicamente habrá cosecha cuando llueva. O únicamente es fundamentalista si es talibán, por ejemplo. Ahora, estas proposiciones bicondicionales tienen como característica de que establecen dos condiciones, pero de sentido inverso. Cosecha, llueve. Examen de admisión, ingreso. A eso se refiere. Dos condiciones. La bicondicional une dos condiciones. Las une, pero en sentido inverso. Y en toda proposición bicondicional, el antecedente, ojo, aquí por ejemplo, habrá cosecha es el antecedente. El antecedente es condición necesaria y suficiente del consecuente, llueva. O sea, es condición necesaria. ¿Habrá cosecha? Sí, llueve. ¿Correcto? Y el consecuente, llueva, es condición necesaria y suficiente del antecedente. Si llueve, habrá cosecha. Esa es la gran característica que tiene la bicondicionalidad. Habrá cosecha si llueve. Y si llueve, habrá cosecha. ¿Correcto? Aquí sí podemos hablar de una conmutatividad también. Entonces, hasta aquí, ¿todo claro con los bicondicionales? ¿Ninguna duda? Listo, continuamos. Ahora, vamos con las proposiciones negativas. Las proposiciones negativas nos hacen alusión, por ejemplo, nunca he oído esa música. Nunca es un adverbio negativo. Jamás he visto al vecino. Jamás también es un adverbio negativo. Es imposible que el átomo sea molécula. Es imposible que también nos hace alusión a una negatividad. Es falso que el juez sea fiscal. También es falso que. Al papá de Nelly le falta carácter. Le falta también hace alusión a un adverbio de negatividad. Entonces, no se olviden, por favor, de repasar este cuadro de aquí. Eso es muy importante. Es muy importante para poder determinar cuando estamos frente a una proposición conjuntiva, disyuntiva, condicional, bicondicional o de negación. ¿Sí? Y eso no significa de que una proposición va a ser únicamente condicional. O bueno, en este caso sí, pero puede ser de que una proposición sea únicamente disyuntiva. Puede ser de que también esté incluida la negación. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Por favor. Ahora, ¿hasta aquí todo claro? ¿Ninguna consulta? Disculpe, Sí, ¿está sí. usted proyectando cómo se llama la imagen, las diapositivas? No, he dejado de verlo de mi Ah, sí, pantalla. sí, recién lo he
A ver, permíteme, por favor. Ya, ahora sí. Ya está bien, ahora sí. Listo, entonces, perfecto. Sí, justamente estaba dejando de compartir la imagen porque voy a abrir un documento con ejercicios. Les dije de que esta parte, por eso de que hemos terminado aquí para que nos quede media hora para poder desarrollar ejercicios. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para buscar el documento, lo voy a abrir nuevamente y vuelvo a compartir. ¿Sí? Por favor, un momento. Listo. A ver. Listo. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Tenemos aquí los ejercicios propuestos número 1. Y lo que vamos a hacer es reconocer de este grupo de oraciones, de ese grupo de expresiones lingüísticas, quiero que ustedes indiquen cuáles son y cuáles no son proposiciones. Y de no ser proposiciones, a qué tipo de oración estamos hablando, ¿sí? Según lo que ya hemos visto el día de hoy en la clase. Así de que, eh, ¿pueden ver el documento? ¿Sí? Listo. Entonces, voy a ponerlo esto aquí. Ahora vamos a reducirlo un poco más. Listo. Desde la A hasta la T, por favor, tienen 15 minutos, hasta las 8:15, para que puedan determinar qué oración es o no una proposición. Y de no ser así, qué tipo de oración es. ¿Sí? Regreso, por favor, para hacerles la consulta. Quiero, a ver, por favor, la participación de Guillermo y de Luis para ver qué tanto han podido captar de esta clase. ¿Sí?
Quedan 5 minutos. Bien, señores. A ver, por favor. ¿Algún voluntario para la primera oración? A ver, voy a desactivar sus micrófonos. A ver. ah, mm, ya.
A la primera pregunta, a la primera que diga la letra A, le he puesto que sí es una proposición. Que sí es una proposición. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, según lo que he visto, porque ahora dice la nueva constitución política del Perú, ahí habla, ¿no? ¿Cómo se puede decir? De un sujeto, creo. La nueva constitución política del Perú, uno, y otro habla por la Asamblea Constituyente en 1993. Y la otra fue porque está el conector, ¿cómo se dice? La proposición coyuntiva, ¿Ya? la letra ahí, por eso que le he puesto así es. Perfecto. Además, también a eso podemos adicionar de que también es una oración de que puede ser susceptible de ser calificada de verdadero o falso. También es. También. En este caso, Guillermo, ¿tú también habías señalado lo mismo o de repente tú tienes otra posición? No, no, sí, sí puse que sí era. Perfecto. A ver, Acá dice, la segunda oración. que sí. La segunda, la B también sí es una proposición. ¿Por qué? A ver, fundamentalo. Porque es lo mismo, ¿no? Dice, el presidente de la República es el jefe del Estado y el conector y personifica a la nación. Constitución Política del Perú, artículo 110. Y todo artículo, toda norma legal, no es una expresión imperativa. ¿Cómo? Toda norma legal, todo lo que se desprende de una norma legal, no es una expresión, no es una imperativa. Imperativa. Y es por eso de que ahí se señala Constitución Política del Perú, artículo 110. Mm, No es como la primera, ¿no? Que dice, la nueva Constitución Política fue sancionada, o sea, hace referencia a esa Constitución. En cambio, en la segunda oración se hace referencia al artículo 110. atribuye a un artículo. Así es, Constitución. Mm, ¿correcto? Toda norma legal tiene una estructura imperativa, porque la finalidad de esta norma legal es de exhortar a la ciudadanía a que cumpla esta determinada conducta. Entonces, es por eso de que en este caso la oración B no sería considerada una proposición. no es. Así es, no es una proposición. Solo porque es imperativa, ¿no? Que hace referencia a una norma. Sí. Únicamente pueden ser proposiciones, no se olviden las aseverativas. ¿Sí? O sea, las que aseveran algo, sí, sí. Siguiente oración, Luis. Mira, disculpe, respecto a la segunda, si hubiera sido, respecto a la letra B, si hubiera dicho Constitución Política del Perú, ahí sí hubiera sido una proposición, si se borraba el artículo 110. Claro, porque es una oración que alguien está señalando, ¿no? En cambio aquí se está haciendo referencia a que es una cita de un artículo. Por tanto, el artículo, por ser una estructura normativa, tiene una estructura imperativa, ¿sí? Claro. Claro, impera, ¿no? Que ya está normado ese artículo. Así es. Sí, sí. A ver, en la oración, La, yo he puesto la C que no es una. ¿por qué? Porque está preguntando. Correcto. Listo. La siguiente, La D. Sí, bueno. Yo la no le he puesto, no, estaba con duda. Ese yo he puesto ese no, que no es. ¿por qué? Ya, ese C, enhorabuena. Bueno, no especifica algo, o sea, no. Ser enhorabuena hace alusión a un deseo, Claro, un deseo sería. ¿no? Si, por ejemplo, tú me dices, tal vez, ojalá que pueda viajar a Europa el siguiente mes, sea enhorabuena. Sí. Es una manifestación de deseo, ¿no? De que quiero que de parte de que se vaya bien. Nada más, no estoy afirmando ni negando algo. Entonces, este tipo de oración, sea enhorabuena, ojalá,
como quisiera. Esa estructura es una oración dubitativa, perdón, desiderativa, que está manifestando un deseo, ¿sí? No es, Eso no es entonces. no es una proposición. Eh, Claro, yo puse que no es, pero como no especificaba algo, o sea, no lo entendía, no lo vi como si fuera como un deseo, ¿no? Sí, o sea, generalmente no hablamos nosotros así, eso más que todo es una enhorabuena, ¿no? Tal vez hablan más que todo en España. Claro, claro. Y nosotros más que todo el enhorabuena lo convertimos en ojalá, ¿no? Ajá, Sí. A exacto. ver, la oración es, La E, por fin. Yo puse que no, ¿por qué? porque es exclamativa. Perfecto, Ujú. listo. Luis, la oración F, Ya, yo le puse que sí. Yo le he ¿es puesto que sí. o que Sí, no? sí. Yo le puse sí porque, ¿cómo se llama? Está, eh, ¿cómo se llama? Está especificando, es decir, los números racionales son inteligentes. Puede ser que sean, puede ser que sea, puede ser que no sean. ¿Tú, Guillermo, Algo así le tomé. Ujú. igual? ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de que había una característica de las Sí, pseudoproposiciones? la pseudo, que no era una proposición, sí. Exacto, porque tú puedes demostrar que si el número racional es inteligente o no. Claro, es falsa. Entonces, Es la F, ¿verdad? La F, los ¿ese números es? La racionales F es son una inteligentes. pseudoproposición. Sí. Ujú. Porque si bien es cierto, es una oración aseverativa, sí, efectivamente, me está informando de algo, ¿no? Pero yo no la puedo calificar de verdadera o falsa, Claro, porque no hay porque forma, pues, de demostrar que un número racional es inteligente. son inteligentes. Claro, claro. Ujú. Por eso es de que yo les decía, no nos olvidemos y no nos confundamos con las pseudoproposiciones, que a veces nos pueden hacer dudar, pero las pseudoproposiciones no son proposiciones, ¿sí? Siguiente. No. La G, la G puse que no es, Ya, a ver, ¿por qué? porque expresa un deseo. Perfecto, Entonces, perfecto, está bien. Luis, la siguiente, la H, La H. La H yo le he puesto que no es, porque ¿por se qué? asemeja, bueno, se asemeja a la pregunta de que dice sea enhorabuena. ¿Seguro? Mm. Yo le he puesto no. ¿Cuál? ¿La G? ¿La G? La H, la H, No, bro. la H. H yo he puesto que usted dijo sobre ¿cómo es? Los filosóficos, Los filosofemas. proposiciones filosofeas, ¿no? Sí. Eh, Solo sé que nada sé es una frase que se le atribuye a Sócrates, Ujú. un filósofo griego. Entonces, por eso, Claro. de que solo sé que nada sé es un filosofema. Por tanto, los filosofemas no son proposiciones. sí, sí, ¿Listo? Ujú. mm, Siguiente. Luis, a ver, yo le he puesto que sí, porque está un sujeto y un predicado. sí, pero también no te haría alusión a que es un juicio de valor, tal vez, Mm, de valor. porque es una opinión que yo tengo sobre, en este caso, sobre Juan. Ya. Juan es bondadoso, ¿no? Claro, Entonces no es. Ese no es falso, ¿verdad? Esa no es proposición, ¿verdad? claro, puede ser si es que una persona dice Juan es bondadoso, como un juicio de valor. O sea, desde mi punto de vista, Juan es bondadoso. Mm, No, ese fallé. es falso. Sí, ese puse que sí también, pero no es. No, no, no. Ahí como dijo, como era un sujeto y predicado, yo lo Sí, tomé pero también. siempre acuérdense de que no son consideradas, o sea, muy aparte de que sean aseverativas y todo, pero si es que
sí es una oración aseverativa, pero es un filosofema, una función proposicional, es una pseudoposición, es un juicio de valor, como en este caso. Claro, es un juicio de valor, no es. Ah, ya. Ujú. Tienen que evaluar siempre esos aspectos. Siguiente, no engañes a nadie. Ya, ese sí estoy en duda, no he puesto. Tú, No lo he Luis, puesto, no lo he puesto tampoco eso. No he entendido. si es de que yo te digo, no engañes nunca a nadie, te estoy dando una orden. Claro, está imperando. Entonces, no es proposición, No es. No, ya ese no es. No, ¿sí? no es. Ujú. Listo, siguiente. La K, La K. Tampoco lo he hecho acá. No, yo Yo no he he hecho la K. puesto. Yo sí puse que no es una profesión. ¿por qué? Porque es como un tipo de duda, ¿no? Un tipo, bueno, yo lo tomé Una así, ¿no? oración Como si estuviera. dubitativa. Claro, quizá, dice, ¿no? Están miles de millones de universos. Así es. El quizá nos hace alusión a una duda. Ujú. Quizá existan miles de millones, tal vez, podría ser. Y a esto se le denomina oración dubitativa. Y una oración dubitativa no es una oración aseverativa, ¿no? Es un tipo de oración, pero no es aseverativa. Por tanto, no es una proposición. La siguiente, La L. L. Yo le he puesto que sí es una proposición, porque dice los organismos superiores tienen pulmones, lo tomé ¿por qué necesitan respirar? Por la palabra ¿por qué? Tuve como si fuera una proposición. perfecto. ¿Cómo se llama ese término? ¿Por qué? Es un conector. Sí, conectores. Ujú. Conectores. Es Es un un conector. conector lógico. Así es. A ver, La siguiente, I es un conector. de conjunción. Ujú. En conjunto. La siguiente, por favor. LM. Ese he puesto que no es, ¿Por qué no es? porque desconocemos qué es, qué valor tiene A. Perfecto, Conoce. perfecto. Siguiente. Eso, eso yo sí le he puesto sí es, porque si X más Y es igual a Y más X es lo mismo. Yo le he puesto así, Yo le puse que no, ¿no? ¿Por qué es no, Guillermo? ¿Por qué no? porque lo tomé como el anterior, pero ahora que veo y lo que está diciendo, ajá, Luis es igual. Ujú. Igualdad. Sí, pero Claro. ¿ustedes saben cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de Y? Ujú. Mm, No, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que yo puse un ejemplo de X más 3 es igual a 5? Sí, pero no sabíamos cuánto valía X. Exacto, es una oración aseverativa, sí, pero no sé cuánto vale X. Y aquí mucho menos sé cuánto vale X ni cuánto vale Y. Ujú. ¿Sí? Entonces estaba bien que lo tomé de la misma forma que la M, ¿no? Que dice que A es capital del Perú, porque no se conoce, entonces es igual. Sí, así es, no tampoco- es una proposición. ya. Ah, bien. Ese sí estaba en duda, pero sí le puse que era no. Listo. Siguiente, por favor. La N-O, la O, ya. Los planetas de... Ya ese puesto que sí es. Ujú. ¿Por Creo qué? que sí. A ver, los planetas del sistema solar, a excepción de Plutón. La coma sería como un tipo de conector o algo, Sí, también. a veces, La- pero en este caso no, porque en este caso la coma es simplemente para hacer una Separar la oración. nada más. Sí, Ujú. pero en este caso sí, efectivamente es una proposición porque yo estoy afirmando algo. Claro, afirma que Plutón ocupa prácticamente el mismo plano. Ujú. Así es. ¿No? Y si bien es cierto,
como les mencioné en la clase pasada, y tú ya lo vas a ver, Guillermo, en los videos anteriores, no tiene una estructura como de una premisa propiamente dicha, sino que es larguísimo. Eso lo podemos arreglar y se puede convertir en una premisa para un silogismo. Pero sin perjuicio de ello, esta oración o es una proposición, porque nos está afirmando algo, ¿sí? Claro, afirma, sí. Yo Así, le puse que sí es la P. La P. Ya, ese yo le he puesto que no. No es tampoco. claro, eso es obvio, ¿no? El número 5 sonriendo Claro. es imposible. Claro. El siguiente, La G. ¿Así? P, O, P, Q. P, Q. El cuerpo sin apoyo cae en la ciudad. Eso no lo he hecho. Ya, ese tampoco estaba en duda yo. No. Que, bueno, alega la física, ¿no? pero sí, es una proposición porque está afirmando algo, Mm, nos está informando algo. Los cuerpos sin apoyo caen aceleradamente en proporción directa al cuadrado del tiempo de caída. al cuadrado. De repente, de repente puede ser de que la fórmula verdadera sea en proporción indirecta, tal vez, ¿no? Pero Ujú. sea indirecta, igual estoy afirmando algo. Allá veremos si es verdadero o falso. Claro, por eso me hizo dudar, ¿no? Cuando se pone ahí la proporción directa, ¿no? Habla como si fuera una fórmula de la física, una cosa así, ¿no? Claro, Entonces, en duda. acuérdense de que a la lógica no le importa si es verdadero, o sea, si es verdadero o falso, o sea, que si realmente a la física realmente según los cuerpos sin apoyo será una proporción directa o indirecta, eso no le importa a la lógica. A la lógica lo que le importa es de que efectivamente sea una oración aseverativa, de que tal vez tenga una conjunción, no lo tenga, sea una proposición molecular o atómica, nada más. ¿Sí? Ajá. Siguiente. Sí. Yo le he puesto que no es. No es tampoco. Claro, es obvio, ¿no? No sabemos el Desconoce. valor de X. Se desconoce X, pues igual que la pregunta M y N, ¿no? Lo mismo. Así es. Siguiente, por favor. Pues la es. La S sí he puesto. Sí, también, porque nos está informando algo. Correcto. Claro, los electrones son partículas, ¿no? Que se encuentran alrededor del núcleo del átomo. Nos está diciendo, ¿no? Que forman parte o están alrededor del núcleo. La última, Yo he puesto que no. ¿por qué? Bueno, le vi que no, o sea, primero que le vi no hay sentido, ¿no? La semana tiene y días y días. Claro, o sea, y hace alusión igual que X o que A. Ujú. Y no sabemos el valor De I. de I. Entonces, por Ah, ahí recién. Yo pensé que te faltaba completar. Ahí se completan las comas, las comillas. Ahí recién ya entendí la pregunta. claro, es que aquí no ponemos comillas en A, tampoco Sí. ponemos comillas en X. Mm, Tal vez ya. creo que me faltó ponerlo en mayúscula. Sí. Creo que mejor lo pongo en mayúscula. Ya está. Pregunta, por eso. No, ahí sí yo puse que no es es algo que no tiene coherencia, pues lo tomé así en primero, ¿no? O sea, no firmaba nada. Referencia a la Y. Solamente se refiere. Claro. ¿Sí? Ok. Ujú. Entonces, hasta aquí todo claro. Ahora con los ejercicios sí se ha aclarado, bueno, para mí más, no sé si para Luis, pero... Está bien. Así es mejor así, va a aprender. Está Perfecto. mucho mejor así. O sea, profesora, los ejercicios ayudan bastante, ¿verdad? O sea, aparte de que lo estamos escuchando, ejercitarlo así después de la clase es bueno. Sí, Sí, se claro. ve O ahí. sea, lo que es lógica puede ser mucha teoría, pero sin embargo, si es que no lo practicamos, no va a servir de nada. Porque recuerden, esto de lógica jurídica, vamos a llevar un siguiente curso que es razonamiento jurídico, y esto, aunque a ustedes no les parezca, de repente, ¿qué me va a servir si hay Enhorabuena o es la capital del Perú? ¿Cómo yo puedo, cómo esto me sirve para mi ejercicio profesional como abogado? ¿No? Eso yo lo voy a poder determinar al momento de tomar una decisión.
ver qué es una proposición, ver qué inferencia voy a hacer con determinadas fórmulas que lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, este Word yo lo voy a convertir en PDF, lo voy a subir ahí también al aula virtual para que ustedes también lo puedan tener, quieran seguir practicando. Ojo, no es el siguiente ejercicio. Por cuestión de tiempo, me está faltando 2 ejercicios más, o sea, 2 ejercicios propuestos más, o sea, unas 30 preguntas cada uno por cada ejercicio. Entonces, vamos a continuar la siguiente semana, o mejor dicho, perdón, el día de mañana. Mañana, ¿no? El martes, sí, así es. Sí, entonces, no se olviden, mañana de 6 a 7 de teoría del Estado, que es mucho más teórico, ¿sí? Y de 7 a 8 y media continuamos con lógica jurídica. ¿Sí? Por favor. Ya. Está bien. Ya. Si hasta aquí Ya. no hay ninguna duda, entonces me despido y nos estamos viendo el día de mañana entonces. ¿Sí? Ya. Gracias, profesora. Por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Gracias.